estadísticas y veo cuánto fueron las importaciones, me dan 33,8%. 133,8% menos 33,8% que me queda, 100%. ¿Qué quiere decir? Que el gasto de los 4 sectores y el resto de las importaciones es exactamente igual al PIB español. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva lo que quiero calcular es cómo ha evolucionado ese gasto. Vean, la primera, el consumo privado ha caído radicalmente en los últimos trimestres. Estas gráficas están calculando, estoy empezando el primer trimestre del 2007 y estoy terminando en el segundo trimestre del 2009. Ahí están graficados todos los trimestres. ¿Qué ha caído? Ha caído de manera importante el consumo privado. Trimestre tras trimestre. Vean la caída de construcción. Es tremenda la caída de construcción. El último trimestre reportó una caída del 30% con respecto al trimestre anterior. Son tasas anualizadas. Atención. Aunque se reporta trimestralmente, cuando se reporta la caída trimestralmente, la anualizo. Siguiente, vean la caída de bienes de equipo. ¿La caída en qué? La caída de otros productos, la caída de las exportaciones y las caídas de importaciones. Voy a querer resaltar 2 aspectos de estas gráficas. La primera, ¿qué no ha caído? El consumo público. ¿Y por qué? Porque simplemente el gobierno no va a bajar el gasto público porque hay una caída tremenda de los otros componentes del gasto, consumo e inversión. Y para que ese aumento de existencias, esos productos no vendidos, no sea el 2.2% del PIB y evitar que sea algo mayor, el consumo privado, el consumo público ha ido aumentando con tasas de crecimiento del 5, 4, 6% en los últimos 4 trimestres. Lo que quiere el gobierno a través de este aumento en el consumo público es mantener relativamente constante el gasto total. No lo ha logrado, pero sí no ha logrado el gasto del gobierno compensar toda la caída del consumo y la inversión. Lo veremos más adelante, pero por lo pronto es un intento para que la demanda, el gasto en productos españoles o en el territorio español se mantenga relativamente constante. Lo segundo que enfatizo es la caída de las exportaciones. Han caído muchísimo. Pues la caída más importante es la caída de las importaciones. Casi en todos los países las importaciones son muy sensibles al ingreso. Y como el ingreso en España ha caído, las importaciones han caído muchísimo. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Qué cayó más? ¿Las importaciones que las exportaciones? ¿Qué me dicen con respecto a la balanza comercial? Pues nada, la balanza comercial ha mejorado. Sigue siendo deficitaria. ¿Y por qué ha mejorado? Pues las exportaciones han caído, pero no tanto como las exportaciones, lo cual hace que la balanza comercial mejore. Casi podríamos decir que la única buena noticia que existe detrás, o la única noticia que hay detrás de esta recesión, es la mejora del déficit en tu balanza comercial. La siguiente gráfica, la siguiente diapositiva, véanla. Una corbata italiana que se importa y se vende. ¿Cuántas veces aparece esta compra en la contabilidad nacional española? Una, ninguna, una o 2. La respuesta es C, 2 veces. ¿Dónde aparece? Aparece en la C de consumo, que es el gasto de los hogares, y aparece en la M de importaciones 2 veces. A ver, un cambio. ¿Qué tal si la corbata le importa el Corte Inglés y nunca se vende? ¿Cuántas veces aparece? También aparece 2 veces. ¿En dónde aparece? 1, aparece como las importaciones, y como el Corte Inglés no la pudo vender, pasa a formar parte de los inventarios del Corte Inglés. Por lo tanto, al ser parte de los inventarios del Corte Inglés, ¿van a ser qué? Van a ser C, inversión. Entonces aparece en la I de inversión y aparece en la M de importaciones. En la siguiente diapositiva vamos a hablar ya del lado del ingreso. Todo lo anterior hablábamos del lado del gasto y casi espero haberlos convencido de que gasto es igual a PIB. Bueno, si no los convenzo teóricamente, por lo menos empíricamente, porque los datos estaban ahí empíricamente y empíricamente se probaba que efectivamente PIB es igual a gasto. Ahora, del lado, ya lo hablábamos un poquito en la introducción, del lado del valor añadido. Yo sé que el precio de un producto se divide en 2. Valor añadido y el valor de las mercancías intermedias. Y como lo vimos al principio de la clase,
ese valor de las mercancías intermedias se dividía nuevamente en valor añadido y mercancías intermedias. Y lo que quedaba de mercancías intermedias se volvía a dividir entre valor añadido y mercancías intermedias. Ahora, vean la redacción. Entonces, si el PIB es igual a la suma de los valores añadidos, lo probamos, y el valor añadido es la suma de las rentas factoriales, entonces el PIB debe ser igual a la suma de las rentas factoriales. ¿Por qué? Recordemos, ¿qué es el valor añadido? Es la contribución de quién, del trabajo, del capital y de la tierra a la producción. ¿Okay? Entonces, yo tengo que pagar por esos factores. El valor añadido al final de cuentas, como decíamos ya, se reparte. ¿Se reparte en qué? Uno, tengo mercancías intermedias y las pago. El resto del dinero del producto de la venta, ¿a dónde se va? A retribuir a estos factores de la producción. Entonces, pago salarios. También pago impuestos. ¿Y también pago qué? Pago a los otros dos factores. Capital y tierra. Todo eso son retribuciones ¿a quién? Al sector privado. ¿Más quién? ¿Pagos a quién? Al sector público. Entonces, ahora sí, si el PIB es igual a la suma de todos los valores añadidos y los valores añadidos es la suma de todas las rentas factoriales, entonces el PIB debe ser igual a la suma de las rentas factoriales. Pues la respuesta es sí. Hagamos el cálculo ahorita. Miren, me voy a concentrar en la última ecuación. Ingreso es igual a ¿qué? RAS. ¿Qué es RAS? Los asalariados. Remuneración de los asalariados. Más EBE. ¿Qué es EBE? El excedente bruto de explotación. ¿Qué quiere decir esto? La remuneración que se llevan ¿quién? El capital y la tierra. Piénselo como el beneficio de la empresa. Y el tercero, que es el INP, son los impuestos netos sobre los productos. Pueden ser estos, ¿cuáles? El impuesto al valor añadido. Es el impuesto sobre el IVA, impuesto al valor agregado. Por eso en muchos países el IVA se llama impuesto al valor agregado, porque cuando hablamos de valor añadido, hablan muchas veces de valor agregado. Bueno, seguimos. Esta es una tabla que está presentando algunos datos para la economía española. En el 2004, el Producto Interno Bruto fue el 7%. Son tasas de crecimiento, tasas de crecimiento a precios constantes. Si son a precios constantes, ¿qué estamos hablando? Muy bien. Ok. Vean, el Producto Interno Bruto en el 2004, vean lo que está en negritas, aumentó el 7,4%. Si lo mido en reales, ya saben cómo hacerlo, fue el 3,2%. Por lo tanto, la inflación, redondeando, fue ¿cuánto? El 4,1%. Ahora hagámoslo, sigamos en el 2004. El aumento de los salarios fue el 6%, de remuneración de los salarios. Y en términos reales aumentó el 1,8%, eliminando ¿qué? El efecto inflación del 4,1%. Entonces, primero está en términos en precios corrientes y luego está en ¿qué? En precios constantes. Y qué interesante, en precios constantes, que es lo que nos interesa, entonces los asalariados aumentaron en términos reales su ingreso el 1,8%. El excedente bruto de explotación el 3,8% y los impuestos aumentaron el 7,1% y todo esto en términos reales. Y en el 2006 la historia aún mejora. Acuerden que el PIB aumentó en términos reales en España en el 2006. En el 2004 aumentó en términos reales el 3,2%. En términos reales en el 2005 aumentó el 3,5% y en el 2006 creció el 3,7%. Entonces eso se reflejó también en mejores remuneraciones a los tres sectores asalariados: excedente bruto de explotación, impuestos netos sobre la producción e importación. Siguiente, esta gráfica está hablando en rentas divididas entre PIB. Por ejemplo, veamos el segundo cuatrimestre del 2009. ¿Qué tengo ahí? La cantidad que se reporta es el 7,3%. Eso quiere decir que los impuestos fueron el 7,3% del total del PIB. El 43% fue las remuneraciones a los asalariados.
y el 49% fue las remuneraciones de lo que quedó del pastel. El resto del pastel que se lo llevó, la remuneración a capital y la remuneración a trabajo. ¿Cuál es más grande? Esa. Y vean, es interesante que es relativamente constante en España. Y lo interesante también que también es relativamente constante, no solamente para España, sino para la gran mayoría de los países del mundo. La siguiente gráfica me muestra un poquito más la división del pastel. Ya lo vimos, impuestos netos sobre la producción. Eso sería como el IVA y otros impuestos a la producción. Remuneración de los asalariados, ya saben lo que es. Excedente bruto de la explotación, ahí está, ya saben qué es. ¿Ok? Pero realmente no son los únicos esos los salarios que se pagan otros salarios en España, se pagan impuestos a las rentas, impuestos al ingreso. Entonces la tajada del pastel que se va a llevar el gobierno va a ser superior al 7,3% que reporté en la gráfica anterior. En la siguiente gráfica, en la siguiente diapositiva hago ese cálculo. Vámonos directamente a la primera. Dice, PIB es igual a la remuneración bruta del sector privado más impuestos indirectos. Eso fue lo que hice antes, ¿ok? Entonces el pastel primero se dividió en ¿qué? En lo que se llevó el sector privado más los impuestos indirectos que se llevó el gobierno, por ejemplo, el IVA. Pero como ya hemos dicho también impuestos sobre la renta, ¿ok? Por lo tanto, esto va a dar otras remuneraciones. Remuneraciones netas de los factores de producción va a ser igual a ¿qué? Las brutas menos los impuestos directos. Y al final ya tengo la conclusión. Vean, PIB, o sea, el pastel, se va a dividir entre remuneraciones netas a los factores de producción, que es todo lo que se lleva el sector privado más ¿qué? Más los impuestos. ¿Qué impuestos? Indirectos más directos. Si agrego los indirectos y los directos en una sola letra, y la llamo T, entonces PIB es igual a RNFP, remuneraciones netas a los factores de producción más impuestos. Ahora, pasen la T restando del otro lado y ¿qué me queda? Lo que se lleva el sector privado simplemente es PIB menos impuestos. Otra vez, lo que se lleva el sector privado del pastel es todo el pastel menos ¿qué? Impuestos. ¿Eso se lo llevó quién? El gobierno. A partir de esto calculemos el ingreso disponible de los hogares. Lo vimos en la clase anterior. El ingreso disponible es lo que yo cobro en salarios después de impuestos, RNFP, más que los intereses que me da ¿quién? El sector público. Intereses públicos, intereses por la deuda pública. Más que Z. ¿Qué es Z? Las transferencias. Veamos la siguiente línea y ya sabemos que es igual. Ingreso disponible es igual a ¿qué? El PIB completo menos los impuestos son las remuneraciones al sector privado después de impuestos, más que las transferencias del gobierno, ya sea por pensiones o paro. Yo sé que hay otras, esas son las dos más importantes, más que los intereses de la deuda. Ahora, en la última línea quiero calcular ¿qué? El ahorro, y todos sabemos qué es el ahorro. El ahorro es simplemente ¿qué? El ingreso disponible menos el consumo. La siguiente diapositiva. Vean, lean las tres. ¿Cuál es correcta? 1. El PIB es el valor de toda la producción interior final remunerada y legal de un país. 2. El PIB es el valor de todas las rentas generadas en el interior de un país. 3. El PIB es el valor de todo el sector interior y exterior en la producción interior final remunerada y legal de un país. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B o C. C. Realmente sé lo que está diciendo, lo que ya queríamos probar desde el principio en clase. Queríamos probar que PIB es igual a ¿qué? Gasto. Y PIB es igual a ¿qué? A ingreso. La diapositiva tercera combina toda esta información y esto lo llamamos contabilidad financiera. Primero, lo que ya sabemos. El pastel se divide entre ¿quién? Sector privado, ¿sí? ¿Y más quién? Impuestos, el gobierno. Ingreso es igual, PIB es igual a ¿qué? A ingreso.